El tema de este vídeo es un poco controvertido, pues porque hay gente que dice que no se deberían utilizar nunca, hay gente que dice que por qué no. Se trata de los cuadros de texto. Los cuadros de texto aparecen aquí, o creo que también están aquí en el menú insertar cuadro de texto, ¿de acuerdo? Pues es eso, un cuadro que yo coloco en el lugar donde a mí me apetezca, del documento, no necesariamente en el cuerpo, en el encabezado, en el pie de página, y bueno, pues me permite a mí escribir ahí un texto. Es un objeto más, es como si yo insertara un WordArt o un diagrama, etcétera, simplemente que contiene texto, nada más que eso. ¿Cuál es el problema que dan? Bueno, pues porque se descolocan en cuanto hago yo cambios o en cuanto inserto otro objeto, tienden a salirse de donde estaban, hacen que los documentos ocupen mucho, sea más lento circular por ellos, etcétera, etcétera. No obstante, yo os lo voy a contar, decidís vosotros si lo queréis usar o no lo queréis usar. Mi consejo es que no utilicéis muchos cuadros de texto, a ser posible utilicéis alternativas, como por ejemplo las tablas, las tabulaciones, los formatos de párrafo, etcétera, ¿de acuerdo? Por regla general, en los ejercicios que yo os pongo, salvo que indique lo contrario, salvo que yo indique lo contrario, no hay que usar cuadros de texto, ¿vale? No ocurre así lo mismo con PowerPoint. En PowerPoint es necesario utilizar cuadros de texto. Si alguno de vosotros habéis usado QuarkXPress es un programa de maquetación en el que se utiliza constantemente los cuadros de texto, pero es que en QuarkXPress y en PowerPoint funcionan bien. Aquí no tanto. Bueno, vamos a verlo cómo es. Aquí simplemente, ¿veis? Me dice, cree su dibujo aquí. Mentira, no lo voy a crear ahí. El cuadro de texto voy a ponerme aquí, por ejemplo, y ahora simplemente lo puedo cambiar de tamaño si yo quiero, ¿de acuerdo? Y escribir aquí el texto. Este es un ejemplo de cuadro de texto. Bueno, yo lo puedo cambiar de tamaño, hacerlo más grande, aquí más estrecho, ¿de acuerdo? Y para hacer cambios, es decir, bueno, si le quiero cambiar, por ejemplo, el borde o el color de fondo, etcétera, ¿dónde está? Pues está aquí, en formato de cuadro de texto. Le quiero decir, por ejemplo, relleno, voy a poner así, este color así, tirando hacia línea, sin línea, ¿de acuerdo? A aceptar. ¿Veis? Así. Yo, por cierto, le puedo querer colocar el texto, fijaros, así, cambiado de dirección, ¿veis? Y así también, y así me queda mucho mejor. Vale, pues está. Puedo querer estirar por aquí, para que quepa entero. Bueno, pues todas estas cosas. Incluso podría querer que quedara girado. Creo que en ocasiones lo permite y en otras ocasiones no. ¿Veis? En esta ocasión no lo permite girar, en otras ocasiones sí. Puedo trabajar con él como cualquier otro objeto, como si esto fuera, pues eso, un WordArt o un diagrama, etcétera, etcétera. Los puedo mover, colocarlos en el lugar que a mí me apetezca, los cuadros de texto, pero insisto, tienen tendencia a descolocarse en cuanto yo haga algún cambio, hacen que el moverse por los textos sean más pesados y por regla general, pues Word no trabaja especialmente bien con ellos. Esto es preferible hacerlo en otros programas, pero aquí los tenéis y aquí veis para lo que sirven, ¿de acuerdo? Eso es lo referido a los cuadros de texto.